Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre hemos tenido dificultades técnicas, así como también mi red está intentando innovar y en tratar de cambiar ese paradigma de tratar la enfermedad y sí buscar la prevención. Creo que Caja Copy también tiene que empezar a hacer también gestión en la prevención de riesgo para tratar de que esto no suceda. Pero bueno, como siempre digo a mis residentes, a capela. Entonces, el tema que en el día de hoy vamos a dar tiene que ver más que todo con hiperglicemia intermedia. ¿Por qué no la llamo prediabetes? Porque es que cuando nosotros le decimos a nuestro paciente que presenta prediabetes, estamos condenándolo psicológicamente a que va a presentar diabetes. En ese escenario, entonces, es importante tratar de cambiar ese paradigma de diagnóstico, porque el paciente con prediabetes, que ahora se llama hiperglicemia intermedia, tiene la posibilidad de regresar nuevamente a un estado euglicémico. Razón por la cual en toda la charla vamos a hablar sobre hiperglicemia intermedia. ¿Cuáles son los objetivos de las charlas? Más que todo conocer criterios diagnósticos de hiperglicemia intermedia, establecer cuáles son esas herramientas y scores de tamizaje para pacientes con riesgo de hiperglicemia intermedia que nos van a ayudar a nosotros a determinar cuáles van a ser las conductas posteriores a realizar. Y evidentemente aprender a identificar a aquellos pacientes que requieren intervenciones, especialmente en el estilo de vida, y también algunos pacientes que son realmente una población muy pequeña, intervenciones farmacológicas. Pero ¿cuáles son entonces las definiciones que se tienen actualmente según las sociedades científicas que manejan los pacientes con diabetes mellitus y especialmente con prediabetes? La Asociación Americana de Diabetes habla sobre que la prediabetes se denomina con esa misma definición, prediabetes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud prefiere el término hiperglicemia intermedia y es el término que actualmente yo también utilizo y también enseño a mis estudiantes tanto de pregrado como posgrado. Y la misma también la Asociación Americana de Diabetes también denomina a la hiperglicemia intermedia como estado de alto riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Pero entonces, ¿qué es la hiperglicemia intermedia? Realmente existen muchas definiciones y a su vez subclasificaciones que dan otras definiciones sobre hiperglicemia intermedia. Entonces, la hiperglicemia intermedia no es más que el término usado para las personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con los criterios para diabetes mellitus. Y aquí tenemos en cuenta entonces los niveles de hemoglobina glicosilada. Para poder hablar entonces de hiperglicemia intermedia, se considera actualmente que los niveles de hemoglobina glicosilada deben estar entre 5.7 a 6.4%. Sin embargo, la Federación Internacional de la Diabetes también consideran que los valores de hiperglicemia intermedia son de aproximadamente 6 a 6.4%. Pero existen otras definiciones también en este mismo grupo tan complejo de hiperglicemia intermedia, y es la glicemia basal alterada en ayunas. Entonces, a partir de la charla, ustedes van a escuchar mucho sobre la glicemia basal alterada en ayunas, como también la intolerancia a los hidratos de carbono o a la intolerancia a la glucosa. Tenemos entonces que la glicemia alterada en ayunas no es más que valores de glicemia en ayunas entre 110 a 125 miligramos según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también la Asociación Americana de Diabetes considera que hablamos también de hiperglicemia intermedia, glicemia basal alterada en ayunas cuando los valores están entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Ahora, hablamos de intolerancia a los hidratos de carbono cuando a estos pacientes que tenemos con un diagnóstico de glicemia alterada en ayunas le hacemos una curva de tolerancia a la glucosa y estos valores nos dan aproximadamente entre 140 miligramos y 199 miligramos sobre decilitros. Evidentemente esto dado con una carga de glucosa anhidra que ustedes en muchos casos han pedido este tipo de estudios para pacientes diabéticos, pero como se dan cuenta también se utiliza para el diagnóstico de prediabetes y especialmente hiperglicemia intermedia. Pero ¿qué tenemos a nivel mundial sobre las características y el comportamiento epidemiológico de la hiperglicemia intermedia? Entonces tenemos que con respecto a los pacientes que presentan riesgo de presentar diabetes, se ha demostrado que el 0.7% de las personas que son normoglucémicas ahora dentro de 10 años pueden presentar hiperglicemia intermedia y adicionalmente de ese porcentaje aproximadamente el 25% de esta población va a presentar diabetes en los próximos 15 a 20 años. Adicionalmente a esto, el 5 a 10% de los pacientes con hiperglicemia intermedia por año se presentan a nivel mundial. Y ahorita que les muestre la epidemiología a nivel nacional, se van a dar cuenta que los valores son muy cercanos a este valor predeterminado a nivel mundial. Es decir,
que de la población que tenemos y del grupo que tenemos acá, aproximadamente el 10% está presentando actualmente hiperglicemia intermedia. Y es probable que de ese 10%, un porcentaje importante termine presentando diabetes mellitus tipo 2. Ahora, la presencia de las dos definiciones previamente comentadas, la glicemia basal alterada en ayunas y la intolerancia a los hidratos de carbono, cuando se presentan estas dos alteraciones, el riesgo prácticamente se duplica de un 15 a 19% de tener alto riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Y aquí tenemos también un comportamiento a nivel pues de Sudamérica. Y si ustedes se dan cuenta acá, existen algunos países que tienen una alta prevalencia de prediabetes. Y entre ellas, si se dan cuenta, uno de los países que más tienen alta prevalencia son la Guayana Francesa. También está Uruguay con un 9.14%, Chile con un 8.94% y Argentina con un 8.71%. Y si se dan cuenta, nuestro país, nos damos cuenta que aproximadamente el 8.36% de nuestra población presenta hiperglicemia intermedia, que se relaciona con los valores que se tienen a nivel mundial. Y esto más que todo tiene que ver con la prevalencia de diabetes en nuestra población. Si se dan cuenta, en Colombia, aproximadamente el 8.5% de los pacientes de nuestro país están presentando pues, diabetes mellitus y son del sexo masculino. Igualmente, esta prevalencia también es similar en nuestra población femenina. Y miren lo que sucede, esto es un artículo que les traigo donde se hizo un estudio observacional donde se demostró realmente cómo es el comportamiento de nuestra población a nivel nacional con prediabetes. Entonces, si estimamos que para el DANE en el 2018 nuestra población era de aproximadamente 50.374.478 personas, y si a eso determinamos que en nuestra población el 66% tiene más de 18 años, y si a su vez a eso le estimamos que nuestro 10% de nuestra población mayor de 18 años presenta prediabetes, miren el valor tan importante que tenemos de pacientes que presentan hiperglicemia intermedia. Aproximadamente 3.324.716 pacientes. De ellos, el 66% desafortunadamente no está diagnosticado. Y solo se diagnostica el 34%. Por eso lo importante de la realización de evaluaciones en nuestros pacientes, especialmente en pacientes mayores de 45 años de edad y en pacientes mayores de 40 años de edad con riesgo cardiovascular o con otras comorbilidades que impacten negativamente en la gestión de alteraciones metabólicas. Es importante entonces hacer esa evaluación, esa prevención y esa búsqueda activa de nuestra población con este tipo de alteración metabólica. Ahora, ustedes se preguntarán cómo es el estado de nuestra institución. Según la base de datos realizada y evaluada en el año 2022, aproximadamente se diagnosticaron 150 pacientes con prediabetes, que si lo extrapolamos a estos valores que se tienen a nivel nacional, donde solo el 34% realmente se le diagnostica hiperglicemia intermedia, es decir, que es probable que nuestra población en mi red tenga aproximadamente entre 450 y 500 pacientes con hiperglicemia intermedia, que aunque parece un valor poco estimado, es probable que este número sea mucho mayor cuando lo extrapolamos a nuestra población barranquillera. Y esto más que todo es para comentarles muy rápidamente qué es lo que sucede en la hiperglicemia intermedia. Todos conocemos que en la diabetes existe resistencia periférica a la insulina, que hay hiposecreción de insulina, que hay daño de la célula beta, pero la prediabetes y especialmente la hiperglicemia intermedia tiene una fisiopatología también muy clara. Y esta pasa por unas etapas que, si ustedes se dan cuenta acá, son estas tres etapas realmente, ya porque estas dos etapas que están en verde son etapas ya relacionadas con la diabetes. Entonces recuerden que lo primero que se presenta en estos pacientes al inicio de la hiperglicemia intermedia es una larga y extensa resistencia periférica a la insulina, que durante las fases iniciales hace que nuestras células beta sigan produciendo insulina y que mantengan esa homeostasis de los niveles de glucosa a raya. Sin embargo, a medida que pasa y evoluciona la hiperglicemia intermedia, viene una etapa de adaptación en donde las células beta se adaptan a esta resistencia periférica a insulina, se adapta también a los niveles elevados de glucosa, pero esto logra compensarse con mayores niveles de insulina, lo cual conlleva que exista hasta este momento un estado euglicémico.
Sin embargo, ya al final, antes de generarse la diabetes, esto sucede casi siempre entre el 7º a 10º año de presentar la hiperglicemia intermedia, nuestros pacientes empiezan a presentar descompensación. Y es porque la resistencia periférica a la insulina, junto con la hiperglicemia que se está gestionando y se está generando, lleva a daño celular, especialmente las células betas, que lleva finalmente a una disminución en la producción de insulina, mayor resistencia periférica a la insulina y evidentemente más daño celular, que va a conllevar finalmente a la generación de hiperglicemia. Y es entonces cuando nuestros pacientes presentan entonces la diabetes mellitus. Entonces, si podemos nosotros intervenir en estas etapas, podemos reducir el riesgo de que nuestro paciente termine con diabetes mellitus tipo 2. En esta gráfica, más que todo, lo que observamos es cómo es el comportamiento desde que se inicia la hiperglicemia intermedia con respecto a la glucosa postcarga, la glucosa basal, también tenemos la sensibilidad a la insulina y el comportamiento de las células beta y su funcionamiento. Entonces, si nos damos cuenta, en las primeras 2 líneas de base que tenemos en esta gráfica, nos damos cuenta que al principio existe un estado glicémico, que los niveles de glucosa se mantienen en valores normales, tanto en ayunas como también postprandial. Sin embargo, si se dan cuenta acá, ya acá, especialmente faltando 4 años antes de que se desarrolle la diabetes, empieza a presentarse este estado de inestabilidad en los niveles de glucosa. Y eso sucede no solamente con la glicemia en ayunas, sino también con la glicemia postcarga. Recordar también entonces que a nivel de la sensibilidad a la insulina, esta se sigue manteniendo dentro de parámetros normales hasta que finalmente sucede una alteración que conlleva a finalmente el daño de las células beta y que va a conllevar, si se dan cuenta que se relaciona con la disminución de las células beta, va a conllevar a que se incremente la resistencia a la insulina, que se disminuya la sensibilidad a la insulina y finalmente se genera entonces la diabetes mellitus. Y finalmente, con respecto a las células betas, si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos también un leve incremento de las células beta como proceso compensatorio. Sin embargo, ya faltando 2 años antes de que se desarrolle la diabetes, cuando no se realiza ninguna intervención en el estilo de vida o tratamiento farmacológico, finalmente se genera una caída exponencial de las células beta y evidentemente una disminución en la producción de insulina y finalmente la hiperglicemia franca que pueden presentar los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y aquí solamente para mostrarles, si se dan cuenta acá, que la resistencia periférica a la insulina es desarrollada o se genera por todos estos factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, sedentarismo, la hipertensión arterial. Todos estos mecanismos van a llevar a la resistencia periférica a la insulina y finalmente a la generación y gestión y la presentación de diabetes mellitus tipo 2. Y entonces la pregunta ahora es ¿cómo nosotros detectamos a esos pacientes con hiperglicemia intermedia? Existen varias formas de detección. Una de ellas es el cribado oportunista, que ahorita les mostraré. Otras son las reglas de predicción clínica y finalmente el uso de escalas de riesgos o cuestionarios, que también ahorita les mostraré. Importante tener en cuenta que para poder realizar esta evaluación o este testeo, esta evaluación de nuestros pacientes que pueden presentar hiperglicemia intermedia, tener en cuenta que existen una serie de factores de riesgo que pueden ayudarte a ti a determinar si tu paciente puede estar presentando hiperglicemia intermedia sin la necesidad de estudios metabólicos. Entre esos tenemos entonces, si se dan cuenta acá, la presencia de un familiar de primer orden que presente diabetes, como por ejemplo el papá, la mamá. A su vez también se encuentran los pacientes que tienen factores de riesgo según su etnia. También tenemos las historias de patologías cardiovasculares en el paciente, la hipertensión arterial como comorbilidad, la presencia de un colesterol HDL por debajo de 35, unos triglicéridos por encima de 250, que la paciente sea mujer, obviamente que presente ovario poliquístico, que exista obviamente sedentarismo y a su vez también la presencia de otras comorbilidades que ya previamente hemos comentado, como la obesidad y la acantosis nírica. Entonces, cuando ustedes en su consulta externa o en su área de internación tengan pacientes con estas características clínicas, es importante hacer el testeo y la evaluación de nuestro paciente para considerar si él presenta hiperglicemia intermedia. Y existen varias escalas para poder evaluar esa, y una de ellas es el test de Findrix, que es un test que permite determinar en nuestra población el riesgo de presentar posiblemente prediabetes e incluso diabetes. Entonces, en este escenario, si nuestro paciente al aplicarle esta escala nos da una puntuación mayor de 15,
es un paciente que tiene alto riesgo de presentar posiblemente hiperglicemia intermedia e incluso diabetes, con respecto a valores por debajo de este. Esto solamente para mostrarles que aquí en Colombia se evaluó este test de Findrix y que incluso se extrapoló a nuestro país, y en este estudio donde se evaluó el test de Findrix se demostró que era una escala que podía ser extrapolada a nuestro país. Esta fue una escala más que todo finlandesa, no es una escala nacional. Sin embargo, cuando se evaluó se demostró que impactaba positivamente en detectar a estos pacientes que presentaban hiperglicemia intermedia. Y entonces hablamos de las estrategias de cribado, y tenemos varias estrategias importantes. Una de ellas es el cribado oportunista y otras es el cribado en 2 etapas. Los que están en riesgo cardiovascular saben muy bien que se utiliza el test de Findrix y posteriormente se realiza glicemia si el paciente tiene un factor de riesgo importante. Y ese es el famoso cribado de 2 etapas que ahorita les mostraré. Este es el primero, cribado oportunista. En este se toma a todos los pacientes que tienen más de 45 años de edad o que presentan riesgo de presentar diabetes. En esta población tenemos más que todo aquellos pacientes que tienen menos de 40 años de edad. Entonces tenemos 2 tipos de pacientes, como les dije previamente. Paciente mayor de 45 años de edad que probablemente no tenga ningún factor de riesgo relacionado, y el paciente que sí presenta riesgo cardiovascular y especialmente riesgo de diabetes. En estos pacientes tenemos entonces que la edad de evaluación o de hacer el testeo con el test de Findrix debiera hacerse antes de los 40 años de edad. Sin embargo, como les decía previamente, este es el cribado oportunista, que es realmente de una etapa, que es evaluar los pacientes que tienen riesgo y los que no, determinar la edad del paciente y posteriormente realizar la glicemia basal. Y aquí pueden pasar varios escenarios. El primero es que los niveles de nuestro paciente de glicemia cuando se hace el testeo sea por debajo de 110 miligramos. En ese escenario entonces tenemos 2 tipos de conductas. La primera es si nuestro paciente no tiene factores de riesgo, realizarla cada 4 años. Ahora, si mi paciente tiene factores de riesgo para diabetes, que ya se los mostré previamente, se debe hacer la evaluación de la glicemia basal cada año. Ahora, si nuestro paciente tiene una glicemia basal entre 110 a 125, recuerden lo que les comenté previamente. Eso hasta que no se demuestre lo contrario es una hiperglicemia intermedia y que se encuentra en el grupo de las glicemias alteradas en ayunas, y por eso es importante la realización de la hemoglobina glicosilada. Entonces, si la hemoglobina glicosilada de nuestro paciente nos da por debajo de 6.5%, el diagnóstico en este paciente está establecido y es una hiperglicemia intermedia. Ahora, si el valor es mayor de 6.5%, entonces nuestro paciente ya presenta un diagnóstico de diabetes y habrá que hacer otros tipos de manejos, otro tipo de conductas, ya no tanto para la prevención de la enfermedad, sino para manejarla. Ahora, también existe otro escenario que es la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra. En este escenario pueden salir varios valores de referencia, solamente tener en cuenta que si nuestros valores después de hacer la curva de tolerancia están entre 140 y 199, estamos hablando de intolerancia a los hidratos de carbono, y eso entra en el grupo también de las glicemias alteradas en ayunas. Y ustedes dirán, doctor, pero entonces ¿cuál uso? ¿La glicada o la curva de tolerancia a la glucosa? Realmente en estos momentos se prefiere la hemoglobina glicosilada. La curva de tolerancia a la glucosa solo se deja para aquellos pacientes que han presentado un evento coronario. Y tenemos finalmente el cribado por 2 etapas. Entonces, aquí lo hacemos en pacientes mayores de 40 años de edad. Es el primer paso, se hace el test de Findrix. Si nuestra puntuación es menor de 15, entonces se hace cada 4 años el testeo con el test de Findrix. Pero si nuestro test de Findrix nos da más de 15 puntos, entonces hacemos lo mismo que hicimos en la primera etapa, en el primer paso, que no lo volveré a repetir por problemas de tiempo. Y entonces, ¿qué intervenciones tenemos? Tenemos muchas intervenciones, pero para resumirles, solo hay una intervención que ha demostrado un impacto importante en evitar que nuestros pacientes terminen en diabetes mellitus tipo 2. Y uno de ellos es la intervención en el estilo de vida, y existe un estudio que se llama el estudio de prevención de pacientes con prediabetes y diabetes, que permitió determinar que el cambio de estilo de vida impacta positivamente más que el uso de fármacos como la metformina e incluso mucho más que los análogos GLP-1.
Y en esto, esta intervención en estilo de vida, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que si generamos una pérdida del 7% del peso corporal, estamos reduciendo más del 10 al 20% la posibilidad de que nuestro paciente presente diabetes. Y en el estudio de EPP se demostró que hasta el 58% de esos pacientes en los cuales se le hizo cambios del estilo de vida presentaron un impacto positivo en la reducción para la gestión y la evaluación, la presentación de diabetes mellitus. Y recordar también que algo importante que entra en estas recomendaciones no farmacológicas que apareció en este estudio, en el DPP, es la actividad física. Una actividad física leve a moderada de aproximadamente 150 minutos de ejercicio aeróbico es mucho mejor que el tratamiento farmacológico. Entonces, en la gran población que manejamos nosotros que tiene ese diagnóstico de hiperglicemia intermedia, la recomendación es que intervenamos y hagamos una intervención en el estilo de vida de nuestro paciente y a su vez también que el paciente genere o realice actividad física para que finalmente así se presente una prevención y una reducción en la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Este es el estudio de EPP, un estudio del programa de prevención de la diabetes, donde realmente se demostró lo que ya les había comentado previamente. No voy a indagar mucho en él porque se lo acabo de explicar. El mismo estudio, si se dan cuenta, es un estudio que tuvo aproximadamente 3.234 pacientes. Se dividieron en 3 brazos. Un brazo que era el cambio de estilo de vida, solamente eso. El otro era el uso de metformina y finalmente el placebo, que solamente no tenía o no incluía el estilo de vida. Entonces miren, aproximadamente la población que se encontró en el brazo de estilo de vida fue aproximadamente 909 pacientes de los 3.234 pacientes. Este estudio tenía que acabar en el 2003. Sin embargo, fue tan efectiva y se generó un impacto importante en la reducción de diabetes que el estudio fue detenido antes, pues, por su impacto positivo. Y esto fue lo que hizo finalmente de que las guías, especialmente de la Sociedad de Diabetes Americana, cambiara el paradigma en el manejo de los pacientes con hiperglicemia intermedia. Y entonces tenemos que aconseja la ADA en la guía del 2003. Aconseja dieta mediterránea, baja en calorías y en grasa, nueces, el uso de bayas, yogur, café y té. Y obviamente aconseja el alcohol, las bebidas azucaradas, carne roja y jugos. Recordar entonces que entre las intervenciones que se deben hacer se encuentra la dieta y las recomendaciones que se mantenga una meta calórica diaria de 1.200 a 1.500 kilocalorías día, que aproximadamente de toda esta alimentación el 30% sea menos de ácidos grasos, el 10% menos de grasas saturadas y obviamente suspender el tabaco. Esto lo dice la guía ADA 2023. Y esto ya se los había comentado previamente, la actividad física ha demostrado que genera un incremento en la sensibilidad de la insulina a las células diana y a su vez también genera una reducción del tiempo de sedentarismo, que recuerde es un factor de riesgo para la presencia de hiperglicemia intermedia. Y con respecto a las intervenciones farmacológicas, para resumirles esta gráfica, la metformina demostró muchos efectos adversos relacionados en estos pacientes. Y ya para culminar les puedo comentar de que una de las razones por las cuales nosotros somos médicos es tratar de reducir la posibilidad de generar daño. Y recuerden que todos los medicamentos generan un tipo de efecto adverso. La hiperglicemia intermedia, al ser una patología que realmente es asintomática, la recomendación es que utilicemos estrategias que no generen efectos adversos. Y recuerden que una dieta adecuada, una mejoría en la actividad física no va a generar efectos adversos, sino que al revés, va a generar una mejoría en el control metabólico. Mientras que los fármacos como la metformina, los análogos GLP-1 generan efectos adversos indeseables que pueden impactar negativamente en la vida del paciente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Actualmente solo se recomienda el uso de metformina para ciertas poblaciones, especial para pacientes que tienen hemoglobina glicosilada por encima de 6, para pacientes con un índice de masa corporal por encima de 35 y para pacientes que presentan niveles de glicemia en ayuna por encima de 110 miligramos sobre decilitro. Estos son realmente todos los estudios que han demostrado el impacto de todos estos fármacos en la prevención y el desarrollo de la prediabetes, de la hiperglicemia intermedia. Y recuerden finalmente la cirugía metabólica es otro de los escenarios también a utilizar.
En algunos pacientes seleccionados se requiere obviamente haber pasado por la actividad física, por la dieta, por un asesoramiento también psicológico, psiquiátrico, para poder determinar finalmente conductas diferentes a las conductas de recomendaciones no farmacológicas. Finalmente, para demostrarles a ustedes, miren lo que sucede cuando nosotros impactamos positivamente en el estilo de vida de nuestro paciente, en las recomendaciones dietarias. Miren cómo este riesgo acumulado de que el paciente termine con diabetes realmente se reduce al impactar en estas recomendaciones no farmacológicas. Y que a su vez este riesgo acumulado persiste en el tiempo. Incluso se demostró que hacer estas intervenciones genera una reducción del riesgo acumulado de presentar diabetes mellitus tipo 2. Finalmente, las conclusiones: la hiperglicemia intermedia afecta a un porcentaje elevado de la población. Es posible entonces retroceder de un estado de hiperglicemia intermedia a valores normales de glucosa. Importante también realizar tamizaje de pacientes con alto riesgo de diabetes mellitus tipo 2, y las intervenciones simples son las que finalmente generan un impacto mucho más positivo en nuestros pacientes con hiperglicemia intermedia. Finalmente, ya para terminar, doctores, quisiera que tomaran este QR, todos, especialmente nuestros médicos tanto de internación, de consulta externa, de unidad de cuidados intensivos. Estos son un QR que tiene los flujogramas y los protocolos de medicina interna y de urgencia. Les va a servir a ustedes para la vida diaria. Son flujogramas muy fáciles de entender y que están extrapolados a los protocolos de nuestra institución. Encontrarán aproximadamente 14 flujogramas y algunos protocolos que se utilizan actualmente en medicina interna y en urgencia. Entonces, de antemano, muchas gracias y espero que sigan disfrutando del Congreso.